Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos. Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a la quinta clase del curso de Cristología. Hoy toca compartir con ustedes la clase titulada Jesús y los Apóstoles. Ojalá que de verdad se estén dando la oportunidad de estudiar la persona de Cristo en estas clases que presentamos y proponemos para ustedes con mucha sencillez, pero también con un gran conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense que en esta ocasión el capítulo quinto de este curso se titula Jesús y los Apóstoles. Pareciera que ese tema de los apóstoles ya es un tema muy abordado por muchos teólogos o por muchos sacerdotes, pero cada vez que nos metemos en este tema podemos enriquecer nuestra fe descubriendo algo fundamentalmente de lo que Jesús quiere y hace con sus discípulos. Vamos a partir de una pregunta en este tema. ¿Quién eran esos 12 discípulos? ¿A qué se dedicaban y qué hacían? Miren, antes que nada quiero decirles que en el tiempo de Jesús, normalmente el alumno es el que escogía al maestro con el que quería aprender. Llega Jesús y las cosas cambian. Ya no es el alumno el que va a escoger al maestro. Con Jesús, de ahora en adelante, es el maestro, Jesús, el que va a ir escogiendo a sus alumnos, es decir, a sus discípulos. Los llama para que estén con Él, comparte con ellos la humanidad que Jesús tiene, comparte el compañerismo, comparte la fraternidad, comparte esa amistad con ellos porque verdaderamente eran sus amigos, pero al estar tan cerca de ellos también Jesús pone muy marcada su divinidad. Hay una barrera entre los discípulos que son personas como nosotros, ¿sí? Humanas, y entre Jesús que es una persona divina. Esta barrera que existe entre la divinidad de Jesús y la humanidad de los discípulos no es que marque tajantemente una diferencia, no, porque acuérdense que Jesús también es hombre y tiene la naturaleza humana. Si no me logra entender lo que estoy diciendo, le invito a que vea la lección anterior. En la lección anterior hacíamos énfasis de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Bueno, en esa naturaleza humana que Jesús tiene, comparte con sus discípulos momentos de alegría. Jesús forma una comunidad, Jesús forma un grupo para que estén con Él. Esto es algo muy importante. Jesús los llama para que estén con Él. Una vez que están con Él, Jesús los llama, primero. Jesús los prepara, segundo, y Jesús los envía. Esto es lo que Jesús va a hacer con este grupo de los 12 apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús llamó a estos 12? ¿Por qué dirigió su mirada sobre este grupito de 12? Bueno, tenemos que decir algo. Este grupo de 12 eran totalmente distintos porque eran de diferentes edades, eran de diferentes clases sociales y eran de diferentes modos de pensar. Algunos casados, otros solteros. Pero Jesús no los llama por algo que ellos hayan hecho. Jesús los llama porque Él quiso llamarlos. No es porque este grupito de los 12 sean los más inteligentes o sean los más preparados. Seguramente en aquel tiempo había y existían personas más preparadas, quizá personas más santas. Pero Jesús decide llamar a este grupito porque Él lo quiere. Así de sencillo. Hoy podemos decir, ¿por qué Jesús me llama a mí, a un grupo, a ser catequista,
a ser monaguillo? ¿Por qué Dios me llama a mí a participar más de cerca en la casa de Dios? Yo que soy un pecador, yo que me siento indigno. Bueno, Dios le llama a usted no porque usted sea el mejor, no porque yo sea el más santo. Dios me llamó a mí porque sea el más santo, no. Dios le llama a usted porque es el más santo, tampoco. Dios le llama y Dios nos llama porque Él así lo quiere. Y así como llamó al grupo de los 12, no porque sean los mejores, sino porque Él así lo quiso. Ahora, cuando Jesús llama a este grupito de los 12 apóstoles, ¿cuáles eran las características? ¿Cuáles son las características de estos 12? Miren, las características propias de este grupo de 12, las cualidades y los defectos que cada uno tiene, pues son diferentes, porque cada uno tiene una forma de ser y de pensar distinta. Unos ricos, unos pobres, unos revolucionarios, unos más atrancados, otros más pacíficos, unos más aventados, unos moralmente más reconocidos, unos no tienen una fama tan buena, pero Dios así los llama. Y los llama para formar un grupo, óigalo bien. Cuando Jesús llama a estos 12, no los llama para que cada quien se aísle, no. Jesús llama para formar un grupo, para formar una comunidad. Es como una persona que es catequista o que es ministro, no lo llama para que él haga su servicio independientemente donde él quiere o donde ella quiera, apartada de la comunidad. No. Cuando Jesús nos llama a un servicio en particular, nos llama para que lo hagamos en comunidad, para que usted sea catequista en comunidad, para que usted sea ministro o ministra en comunidad, para que usted que pertenece a un grupo parroquial lo haga en comunidad. Jesús llamó a los 12 para tener una comunidad, porque en la comunidad es donde nosotros nos conocemos más y aprendemos más del Maestro que es Jesús. Jesús decide llamar a estos 12 para formar un grupo. No se los explica a solas, no. Se los explica poco a poco su mensaje profundo y les confiere una tarea y una misión. En grupo, ¿sí? En grupo. Vamos a ver algo muy importante. Cuando Jesús los envía a evangelizar, a predicar el reino, los está enviando, dice el texto sagrado, de 2 en 2. Nunca los llama solitarios, nunca los envía solitarios. Eso quiere decir entonces que la tarea evangelizadora de toda persona tiene que ser en 2. Cuando veamos y hagamos una tarea, son 2 personas. Porque mire, cuando alguien va a visitar a un enfermo, deben de ir 2 personas. Una persona es la que está platicando, dialogando con el enfermo o incluso dándole la comunión, y la otra persona está orando en silencio, en secreto, por ese enfermito. Cuando Jesús los envía a la misión, dice, los manda de 2 en 2. Nunca los manda solitarios. Jesús los envía, pero también les advierte que la tarea que ellos tienen no es una tarea nada fácil, pero les dice algo muy importante, les promete su asistencia. ¿Ustedes creen que la vida de los discípulos cuando fueron a predicar les fue fácil? Claro que no. Tuvieron dificultades muchísimas. Tuvieron debilidades muchísimas. Tuvieron críticas muchísimas. Pero Jesús les dice, les prometo la asistencia del Espíritu. Por eso, cuando nosotros vayamos a hacer una buena obra, porque el Señor nos ha llamado, y cuando las cosas se pongan duras, críticas, cuando comiencen a criticarnos como a mí, que ya me comenzaron a criticar por la evangelización en este canal, cuando empecemos a evangelizar y a llevar a Cristo a los demás, tengamos presente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les prometo mi asistencia. Las cosas no serán fáciles, pero yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Así es que, mis hermanos, Jesús llama a los 12, está con ellos, los impulsa, los envía y les hace creer y les da un nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida que los discípulos tienen es un estilo de vida basado en la libertad y en el amor. Jesús los quiere libres. Jesús no está obligando a los discípulos a seguirlo. A nadie nos obliga. Miren, Jesús es tan caballeroso con nosotros que si alguno de nosotros no quiere seguirle, Él nos respeta. Jesús nos llama y nos hace la invitación. Pero si usted no quiere seguirle y usted se niega y usted le cierra su corazón, Jesús es muy respetuoso. No le va a obligar. Jesús nos quiere libres. Jesús quiere que todos aquellos que queremos seguirlo, lo hagamos en la libertad. Pero miren, la libertad no es lo mismo como nosotros lo entendemos. Porque esta libertad no es la libertad de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como se me venga la gana. Esa no es libertad. La verdadera libertad consiste en vivir y en servir solo para Él. Esa es libertad. Ser libres siendo hijos de Dios. Jesús no obliga a los 12. Jesús los llama. Si usted lee los evangelios, Jesús va llamando uno por uno. Pero los discípulos en la libertad lo podían seguir o podían decir, conmigo no cuentes. Todos los discípulos, coincide la Sagrada Escritura, dejando lo que estaban haciendo, lo siguieron libremente. Así es que si usted le está invitando a algo, no se sienta obligado. Si a usted le están invitando a seguirle a Jesús en un grupo pastoral, en un grupo parroquial, en un ministerio apostólico, no se sienta obligado. Las cosas se hacen por amor. Si no, no se hacen. Si usted no hace las cosas por amor, las cosas salen mal. De ahí que tenemos a veces tantos catequistas o tantos ministros enojones que hacen las cosas pero de mala gana. No, a Jesús hay que servir con alegría. A Jesús hay que servir en libertad porque así nos tenemos que sentir. A mí nadie me obligó a ser sacerdote. Yo quiero ser sacerdote. Yo quise ser sacerdote en la libertad. Cuando usted decide responderle a Jesús en la libertad y cuando los discípulos le responden a Jesús, ¿qué les encomienda? ¿Qué les encomienda Jesús a sus discípulos? Lo primero que les dice, estar con Él. Acuérdense, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Sin mí, nada pueden hacer. Los discípulos, sin Jesús, nada podían hacer. Si alguno de ellos quería hacer su propio grupito y apartarse de Jesús, no podía lograr nada. Lo primero que Él les pide y les encomienda es, estén con Él, estar con Jesús. Tenemos que estar con Jesús todos. Una vez que estamos con Jesús, una vez que aprendemos del Maestro, una vez que nos dejamos enamorar por Él, entonces, ahora sí, Jesús les encomienda la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y así lo hicieron. Cuando cuando los discípulos comienzan a predicar por todas partes, comienza a extenderse la semilla del Evangelio, aunque les cueste la vida. Muchos de los discípulos, o la mayoría podemos decir, muere por predicar el reino. Jesús los envía y les dice, vayan, prediquen el Evangelio, para que la semilla se vaya extendiendo. Entonces Jesús les encomienda que estén con Él. Jesús les encomienda predicar el Evangelio. Jesús les encomienda también que sean la luz del mundo. ¿Qué significa ser la luz del mundo? Iluminar a aquellos que viven en tinieblas. Pero también Jesús les encomienda ser la sal de la tierra para darle sentido a la vida. ¿Qué pasa si usted no le pone a una comida, no le pone sal, aunque sea poquita? ¿Qué pasa? No tiene sabor. Cuando Jesús les pide a los discípulos que sean la sal de la tierra,
les está pidiendo que sean los que le den el sabor a la vida. Miren, una vida no tiene sabor sin Cristo. Es como aquellos que llega la Navidad y compran regalos, adornan su casa, ponen lucecitas, pero no van a misa. No puede haber Navidad sin Cristo. No puede haber alegría sin Cristo. Así los discípulos lo entienden. Ellos tienen que ser la sal porque tienen que ser el sabor de la vida, de la alegría. Los discípulos tienen esa encomienda. No tienen que hacer su ministerio tristes. Tenemos que realizar el ministerio, el servicio al Señor en alegría, con esa sal del sentido de la vida, del sabor de la vida. Jesús también envía a sus discípulos para que curen enfermos, para expulsar demonios. Y algo muy importante, para que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es el bautismo. Jesús les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No les está diciendo, vayan y bauticen en el nombre de Jesús, porque por ahí hay alguna secta que dicen, vamos a bautizar en el nombre de Jesús, y dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, póngase a leer la Biblia. Dice Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria. Y todo esto que Jesús les pidió y les encomendó, los discípulos lo hicieron con mucha alegría, en la libertad. Ahora, ya que ellos deciden continuar el mensaje de Cristo, ya que ellos deciden llevar la alegría del Evangelio a los demás, vamos a ver quiénes son los 12. Porque alguno podría decir, bueno, es que Dios me está llamando, siento que Dios me llama a servirle, siento que Dios me está pidiendo algo, pero yo no me siento digno. Yo siento que soy incapaz. Vamos a ver, ¿los discípulos eran dignos? ¿Los discípulos eran capaces? ¿Jesús los llamó porque eran los mejores? ¿Quiénes eran estos 12? Vamos a analizarlos y ojalá usted se vaya identificando con alguno. Yo le invito a que en los comentarios, después de que ya acabó de leer esta lección cristológica, al final nos escriban los comentarios. Fíjese que yo me identifico con el discípulo fulano, con San Pedro, por ejemplo. Yo me identifico con el discípulo Juan, por esto. Vamos a analizar, vamos a ver quiénes eran estos 12 discípulos. Comenzamos con el primero, Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Bien, Simón Pedro era un hombre pescador de Galilea. Jesús conocía su pasado, también sabe su porvenir. Jesús lo llama a pesar de su edad. Jesús le da la oportunidad, aunque Simón Pedro lo había negado 3 veces. Y Jesús lo hace uno de sus mejores amigos. Jesús lo pone al frente de la iglesia. Simón Pedro era un hombre casado. Sabemos que tenía suegra porque la Sagrada Escritura así lo dice. Pero también sabemos de que era un hombre dramático, que Simón Pedro era un hombre generoso también en el arrepentimiento, que fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, que fue testigo de la transfiguración en el monte Tabor, y que Jesús lo hizo jefe del grupo. Lo pone al frente. Pero después le va a llamar la atención muy fuertemente. Porque a Simón Jesús le confió mucho. Lo puso al frente de un grupo. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Simón, un hombre de edad avanzada, que el Señor lo pone al frente del grupo, pero que también un hombre débil y que en algún momento llega a traicionar al Señor. Este es el primero de los 12, Simón Pedro.
El segundo, Andrés. ¿Quién era Andrés? Pues el hermano de Simón. Bueno, Andrés era un hombre tímido, profundamente religioso, era más constante que su hermano Pedro, era también un hombre austero, fue llamado, fue escogido por Cristo y vean, él, Andrés, es el que va a preguntar a Jesús sobre el fin del mundo. Vamos a agarrar nuestra Biblia y vamos a buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 13. A ver, agarre su Biblia, usted ahí en su casa. Agarre su Biblia y vámonos al capítulo 13. Y ya que estamos en el capítulo 13, vamos a buscar versículo 3 y 4. Dice así: Poco después, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas estas cosas. Y Jesús empezó a decirles: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Vean nada más, aquí está presente Andrés, que Andrés le pregunta al Señor Jesús sobre cuándo va a ser el fin del mundo. Hay gente que le encanta este tema de saber cuándo va a ser el fin del mundo, pues a lo mejor usted se identifica con Andrés, ¿sí? El siguiente discípulo es Santiago el Mayor. Acuérdense que hay dos Santiagos. Ahorita vamos a hablar del Santiago el Mayor. ¿Quién era Santiago el Mayor? Santiago el Mayor fue el primero en morir por Jesús, martirizado por Herodes Agripa. Cristo ya le había predicho su martirio como respuesta a su ambición. ¿Se acuerdan cuando le dicen: Señor, concédeme que mi hermano y yo nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y Jesús les dice: eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí, le toca a mi Padre. Y les dice: ¿beberán del cáliz que yo he de beber? Y ellos dicen: sí, podemos. Y Jesús les dice: pues beberán ese cáliz. ¿Qué les está diciendo? Jesús ya le está anticipando a Santiago el Mayor el sufrimiento que va a tener que pasar. Él, como seguidor de Cristo, le está diciendo: tendrás que sufrirle. Si quieres estar a la derecha de Jesús, todo aquel que quiere estar a la derecha de Jesús, le tiene que sufrir. Pero vean, Santiago el Mayor es uno de los 3 preferidos del Maestro. Acuérdense que cuando Jesús realizó ciertos milagros como la transfiguración, no estaban todos los discípulos, estaban 3, los 3 más cercanos a él: Pedro, Santiago y Juan. Bueno, Santiago el Mayor justamente es el que le pregunta y el que le dice: Señor, quiero estar a tu derecha, y Jesús le anticipa el martirio que va a tener que pasar. Siguiente, San Juan. ¿Quién era San Juan? Bueno, Juan es el hermano de Santiago. Juan es el más joven. A comparación de Pedro, que era el más grande, Juan, el discípulo Juan, es el más joven. Es el discípulo amado, un hombre valiente. ¿Por qué decimos que es un hombre valiente? Porque miren, en el trayecto, cuando Jesús va al Calvario con la cruz a cuestas, ¿dónde estaban los demás discípulos? Se habían ido, habían huido. Resulta que solamente uno de los discípulos estaba con él. ¿Quién era? Juan, el más pequeño. El discípulo más amado, el que estuvo al pie de la cruz, el que le dijo, Jesús le dijo a Juan: Juan, ahí te dejo a mi madre, y luego le dijo a la Virgen Madre: ahí está tu hijo. Juan, el más joven, el más valiente. Juan, el discípulo testigo de la resurrección, que corre y que llega primero al sepulcro, pero que no entra. Primero entró Pedro, aunque llegó después. Juan, el discípulo que también es testigo de la agonía del Señor,
el discípulo que tanto amaba a Jesús, el discípulo que se recostó cerca de Jesús en la última cena, que tanto lo amaba, dice la Sagrada Escritura. Ese discípulo que cuando llegó al sepulcro, vio y creyó, dice la palabra de Dios. El más pequeño, Juan. Siguiente discípulo, Felipe de Betsaida. ¿Quién es Felipe? Bueno, de Felipe conocemos pocas cosas. Sabemos que era un hombre sencillo, sabemos que era un hombre comunicativo, sabemos que era un hombre llamado por Jesús. Y también sabemos que en la última cena dijo a Jesús una de las oraciones más bellas que ha recogido el Evangelio. Eso lo invito a que usted lo lea vamos a buscar en San Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe de Betsaida le dice una de las oraciones más bellas a Jesús, cuando le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe de Betsaida, uno de los discípulos también, seguidores de Jesús, que lo siguen en la libertad y que Dios le permite formar parte de este grupo de los 12. Siguiente, Bartolomé o Natanael. ¿Quién era Bartolomé o Natanael? Bueno, es uno de los de mayor vida interior de este grupo, pero también un hombre muy desconfiado. Alguien que antes de aceptar las razones que les habla, las mira sin precipitaciones. Tal vez ha tenido ya alguna gran desilusión en su vida cuando Felipe le hablaba de que había descubierto al Mesías. Ese es Natanael o Bartolomé. Siguiente discípulo, Tomás. ¿Quién era Tomás? Muchos a lo mejor dicen, con este yo me identifico con Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás ha pasado a la historia como el discípulo de la desconfianza. ¿Por qué? Bueno, de Tomás sabemos de que era un hombre independiente, era un hombre arisco, era un hombre solitario. ¿Por qué decimos que era un hombre solitario? Porque cuando Jesús se aparece a los discípulos, Tomás no estaba allí. No estaba con los demás cuando Jesús se apareció resucitado. Y por eso después, cuando Jesús se vuelve a aparecer con los discípulos y ya está Tomás, le dice, Tomás, no sigas dudando, sino cree. Porque él decía, hasta que yo no meta mis dedos y mi puño en su costado, yo no voy a creer. Jesús le dice, Tomás, no sigas dudando y cree. Y entonces Tomás, cuando se da cuenta que es verdad, de que el Señor había resucitado, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Tomás creyó en ese momento. Tomás, un hombre incrédulo, un hombre desconfiado. Siguiente, Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo es un hombre extraño dentro del grupo de los 12 porque es un publicano, un hombre odiado por los demás. ¿Por qué un hombre odiado? Porque Mateo se dedicaba a cobrar los impuestos, es decir, a quitarles pues el dinero, la ganancia a la gente. Mateo no era bien aceptado, Leví no era bien aceptado por los demás. Pero dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús lo llamó desde allí, desde donde estaba cobrando los impuestos, desde ahí donde estaba él sentadito, lo llamó, le dijo Leví, Mateo, sígueme. Y dice la palabra de Dios que Mateo, dejándolo todo lo que estaba haciendo, cobrando los impuestos, lo siguió. A lo mejor este discípulo se identifica mucho con algunas personas que tienen mucho dinero quizá, pero que llega el momento en el que Dios toca su corazón y que dejan toda su riqueza para seguirlo, o con algún otro. Mateo, un hombre publicano, no querido por los demás, pero llamado por Dios. Siguiente, Santiago el Menor. ¿Quién era Santiago el Menor? Bueno, Santiago el Menor, lo que sabemos de él,
lo sabemos a partir de la carta que conocemos como suya, la carta de Santiago. Es un hombre que detesta la envidia, un hombre que detesta la murmuración y la mentira y ama la misericordia y la comprensión. Un hombre duro de palabra, un hombre que trata a latigazos a los ricos, un hombre que levanta en sus páginas la bandera de la tolerancia hacia los demás. Un hombre que fue el primer obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, primo carnal de Jesús. Siguiente, Judas Tadeo. A muchos les gusta San Juditas, ¿verdad? ¿Quién era San Judas Tadeo? Bueno, San Judas Tadeo, el hermano menor de este Santiago el Menor, primo también de Jesús. También escribió una breve carta. Lo invito a que usted en su casa agarre su Biblia y lea la carta de Judas, porque muchos dicen, ay, yo quiero mucho a San Juditas y yo soy seguidor de San Juditas y yo le prendo su veladora siempre a San Juditas, pero estoy seguro que muchos de esos seguidores nunca han leído la carta de Judas. Bueno, la invito a que lea la carta de Judas en su casa, ahí en su Biblia. Bueno, Judas Tadeo, era lo que nos dice su carta, lo que nos deja saber su carta sobre él, es que Judas Tadeo amonesta a los cristianos para que no caigan en la trampa de la doctrina gnóstica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la doctrina gnóstica? Miren, la doctrina gnóstica justamente establecía una separación total entre lo material y lo espiritual. Y veían algo como el cuerpo como malo, como el cuerpo es dañino. No puede ser así. Si el cuerpo fuera dañino, Cristo no se hubiera encarnado. Cristo decide tomar un cuerpo como nosotros. El cuerpo no es dañino, pero el cuerpo hay que saber dominarlo y no que el cuerpo nos domine a nosotros. Bueno, este Judas Tadeo está en contra de los gnósticos, de aquellos que dicen que el cuerpo es algo malo y que está separado de lo espiritual. Otro de los discípulos, Simón el Cananeo. ¿Quién era Simón el Cananeo? Miren, Simón se indigna como los otros 9 cuando los dos hermanos, Juan y Santiago, le piden los primeros puestos en el reino. Las envidias, ¿no? Las envidias de los discípulos. A veces nos extraña que en nuestros grupos parroquiales existan envidias, existan divisiones, pero esto no es nuevo. Desde los tiempos de Jesús con sus discípulos ya existían estas divisiones. Pero Jesús les enseña a no buscar los primeros lugares, sino que les dice, el que quiera estar conmigo, que sea el servidor de todos. Bueno, Simón el Cananeo se indigna porque ve que Juan y Santiago le están pidiendo esos lugares al lado del Maestro, al lado de Jesús. El último, Judas el traidor. Van a decir, ese es el mío. Bueno, Judas, ¿quién fue Judas? Judas lo eligió Jesús. Y vean, lo eligió para que fuera su amigo. Jesús lo elige en esperanza, sabiendo y esperando que de él podía salir algo bueno. Pero Jesús ya había predijo la traición de Judas después de la multiplicación de los panes, cuando les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y aún así, vean, aún así, aunque Jesús ya lo sabía, lo sigue llamando amigo. Cuando le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y vean nada más, Judas, este hombre traidor, traiciona a Cristo con el signo más sagrado y más profundo de la amistad, que es un beso. Así hay mucha gente, ¿no? Que nos puede dar un beso, pero que después nos traiciona. O podemos ser nosotros, que a lo mejor le podemos dar un beso a Jesús, pero que después lo traicionamos. Si ustedes se dan cuenta, este grupo de los 12 no eran los más perfectos, no. Con muchas limitaciones, con muchas deficiencias, pero Jesús los llama, no porque sean los mejores.
Jesús los llama porque Él así quiere llamarlos y así los elige. Así es que mi hermano, mi hermana, cuando a usted le estén llamando, lo estén invitando a algo, no ponga tanto pretexto. No ponga tanto pretexto de que yo no sé, a mí no me han enseñado, yo no soy digno, nadie es digno. Ni los discípulos eran dignos. Nosotros los sacerdotes no somos dignos de ser sacerdotes. Lo somos porque Dios nos ha mostrado su misericordia y porque Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Y miren, cuando Dios elige a alguien, respóndale. Aunque Dios es muy caballeroso, si usted no lo quiere seguir en la libertad, Dios le va a respetar. Hermanos, ojalá que este quinto capítulo de este curso de Cristología descubramos esa amistad que Jesús tenía con sus discípulos. A pesar de los discípulos de tener tantas debilidades, Jesús sigue confiando en ellos y los llama amigos. Y los pone al frente de la iglesia, de manera especial a Pedro. Así es que no defraudemos al Señor. Si Dios nos está llamando, hay que responderle, pero en la libertad. Que nada ni nadie nos obligue. Gracias, hermanos, por este momento que han compartido con nosotros. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Nos van escribiendo en los comentarios y todo lo que nos piden, poco a poquito vamos a ir haciéndolo. Ténganos paciencia. Nos han pedido temas de teología, de cristología, de mariología. Los vamos a ir abordando poco a poco. Ahorita estamos en el curso de Cristología y ojalá que esto que hemos hablado les sirva para continuar adelante y seguir más de cerca al Maestro. Bendiciones, hasta la próxima.